Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo Ultimate Endgame número 3, con guión de Dennis Camp y arte de Jonas Scharf y Terry Dodson. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza dentro de The City, la ciudad de The Maker. Tony permanece sin reaccionar. América Chávez le exige que recupere la compostura o todos morirán. Venom afirma que todos van a morir de todos modos. Y Spider-Man reconoce que odia cuando tiene razón. Deathstroke dice cosas ininteligibles mientras continúa disparando. Doom, por su parte, se ha quedado inmóvil. Mientras todo eso pasa, escuchamos la voz de Peter que dice: para Mary Jane, lo siento. Esto tendrá sentido más adelante. También escuchamos otra voz que dice: lo siento, mamá. Es la voz de Richard, que se disculpa con su madre. Mary Jane responde que eso podría haber funcionado la primera vez que Richard se escapó, pero no la quinta. Richard replica que casi lo logra esta vez, pero había una manada de velociraptores. Mary Jane le advierte que podría haber muerto afuera, pero Richard insiste en que debería estar en The City con su padre. Mary Jane responde que él es solo un niño, que es su hijo, y que quiere tenerlo donde esté a salvo. Richard cuestiona si entonces deben quedarse allí escondidos, y le pregunta dónde quedó todo eso de la responsabilidad, la comunidad y la integridad. Mary Jane lo lleva a la otra habitación y le dice que hay otras formas de luchar. Agrega que ella ha pasado los últimos 3 meses verificando y resumiendo miles de páginas de documentos de Ultnet para el público, y lo invita a ayudar. J. Jonah Jameson agrega que sus historias están llegando a millones de personas. Ben le asegura que tendrá un mayor impacto allí que en cualquier otro lugar afuera. Richard cambia de tema y les pregunta cómo siguen en línea y por qué el consejo no los ha cerrado. Jonah reconoce que ellos mismos se lo han preguntado. Con su tecnología, deberían haber ido por ellos antes de que el primer artículo saliera. Ben agrega que es como si tuvieran un ángel guardián cuidándolos. Vision aparece de pronto en las pantallas y responde que esa es una forma de verlo. La reacción de todos es inmediata. Vision se presenta como miembro de los Ultimates y les revela que los ha protegido de los sensores de Hand. Jonah le pregunta si busca que le den las gracias, pero Vision responde que no. Lo que quiere es ponerlos al día, ya que el periódico llega a muchas personas que aún no se han unido a su red. Ben le aclara que ellos solo publican lo que han corroborado por sí mismos. Vision le dice que lo entiende, y luego empieza con su informe. Tras la derrota de Da Costa y de la Sociedad, y su retirada de la Unión Norteamericana, nuestro enfoque ha estado en las costas. Las unidades de Fantastic Force han estado desmantelando sistemáticamente a los Children of the Light en el oeste, mientras los Ultimates Shenki y Danny Rand han estado fomentando un levantamiento campesino no violento en Heaven, dividiendo las fuerzas y la atención del Incredible Hulk. Ahí vemos a la Fuerza Fantástica y a Ultimate Iron Fist, haciendo su trabajo cada uno a su manera. Luego, mientras vemos el enfrentamiento entre Ultimate Wolverine y Lady Deathstrike, Vision continúa. Fuera de la Unión, la membresía de los Ultimates es menor. El control del Consejo es más fuerte, aunque actores locales no afiliados han tenido éxito en algunos territorios. En Hinokuni, el País del Sol, un movimiento juvenil de los llamados mutantes, ha estado causando problemas al emperador Sunfire. Nos movemos a Ultimate Japón. Mei insiste en que vio a Hisako en Latveria, pero Kanon no está convencida. Natsu plantea que, si existe alguna posibilidad, deben ir. Nico responde que está de acuerdo y que por eso ha estado practicando, mientras Mori celebra. Nico les pide a todas que se mantengan cerca. Ella se ha teletransportado antes, pero nunca tan lejos como a The City. Como comentario, si no han seguido Ultimate X-Men, Mei es la versión japonesa de Tormenta y usa el nombre de Mei Storm. Nico es Nico Minoru y aquí usa el nombre de Grimm. Kanon es Quanon o Psylocke. Natsu es versión no oficial de Cíclope y Mori es la versión Ultimate de Molly Hayes, de los Runaways. Y Hisako es Armor. Mientras hacen su viaje, Vision agrega que han estado monitoreando la situación, preparándose para apoyarlos. Richard le pregunta por su padre. Vision responde que no hay información desde dentro o alrededor de The City, pero está seguro de que todos están bien. Mientras tanto, dentro de The City, alguien exclama: ¿eso es todo lo que enviaron? ¿Eso es todo lo que pudieron reunir? Este es el Children of Tomorrow, que lidera al grupo, quien agrega que esperaba más. Otro enemigo con forma de edificio persigue a Spider-Man, quien bromea diciendo que eso es lo que le pasa por pasarse todo el tiempo balanceándose entre rascacielos.
El Children se lanza hacia Iron Lad, mientras les pregunta cómo pueden pelear contra todo lo que los rodea, incluyendo el suelo bajo sus pies y el aire en sus pulmones, y agrega que él está en todas partes, incluso dentro de ellos. La armadura de Iron Lad activa el núcleo del campo repulsor para protegerse, y Doom responde: «Entendemos, todo esto es una extensión de The Maker. Eso lo hace bastante satisfactorio». Mientras dice eso, activa los sistemas de su armadura y se libera de los tentáculos que lo aprisionaban. Venom, por su parte, le dice a Peter que podría ayudar si se lo pidiera, y este responde que ahora se lo está pidiendo. Venom toma el control de su cuerpo y se libera del agarre de su opresor, mientras le pregunta a Peter si eso era tan difícil. Más allá, un rayo de energía le destroza la cabeza al Children detrás de Iron Lad. América le pregunta a Deathlock cómo puede herirlos, y él le responde en su idioma. América parece entenderle, y agrega que intentará eso. De pronto, una explosión destruye a todos los enemigos. Venom le pregunta qué hizo, y América explica que hizo lo que Deathlock le indicó, y atacó con la frecuencia específica de energía cósmica, a la que ellos eran vulnerables. Doom le pregunta cómo pudo entender a Deathlock. América responde que no lo sabe, ella solo escuchó. The Maker, aproximándose nuevamente como una horda, declara: «Yo también. Escucho todo, incluso sus pensamientos. Ahora mismo están pensando, esto es inútil, y tienen toda la razón». Doom pregunta cuál fue la composición de esa energía cósmica, pero América responde que no importa, ya que The Maker se adapta instantáneamente y no puede ser derrotado de la misma forma dos veces, como los caballeros de Atena. Peter le pide a Tony que despierte. «Mira, lo que pasó allá con tu padre no te dejó otra opción. No fue tu culpa, Tony. Hablando como padre, te lo digo, fue suya. Pero yo también tengo una familia, y no he sido un gran esposo ni padre últimamente. Tengo que volver con ellos. Tengo que compensarlo. Así que reacciona. ¡Reacciona!». Pero al ver que los enemigos lo atacan todos juntos, exclama desesperado: «Demasiado tarde. El tiempo se ha detenido. ¿Tony? ¿Eres tú?». Los Children of Tomorrow están paralizados, sus disparos congelados a medio vuelo. En eso, una voz interviene diciendo: «Ahora esa es una pregunta complicada». Y vemos la silueta de Kang aparecer entre el humo. Volvemos con las Ultimate X-Men, quienes recorren las calles vacías de The City. Nico señala que han estado buscando durante horas y que necesitan descansar, pero May le pregunta cómo pueden hacerlo si Hai-chan está allí y podría estar herida. Cannon responde que no ha encontrado ningún rastro de ella, pero Natsu le recuerda que no saben si realmente está allí y que por eso están investigando. En eso, May ve una explosión de luz que emana desde el centro de la ciudad. Todas se echan a correr en esa dirección, pero cuando llegan, se detienen a media carrera, ya que delante de ellas está algo que las sorprende. Nico les indica que esperen, ya que tiene un hechizo que podrá ayudarlas. Nico activa la traducción universal, lo que les permite entender lo que dicen las criaturas de The Maker que intentan atravesar la barrera. May y las demás se lanzan al ataque, pero una voz les dice: «Manipulación del clima, regeneración, explosiones de energía, telepatía. Es todo lo que necesito para saber todo de lo que son capaces y para desarrollar contramedidas». De golpe, todas las Ultimate X-Men son incapacitadas. The Maker agrega: «No tengan miedo, siéntanse honradas. Están a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande que ustedes mismas». Mori responde que ellas ya lo son. En eso, las criaturas de The Maker empiezan a caer de una en una. Pronto se revela al causante. Es Eric Killmonger, de Wakanda, quien ha llegado a Latveria. May lo reconoce al instante y corre hacia él. Killmonger se quita la máscara y May le dice: «Oh Dios mío, soy un gran fan, está Storm aquí, ¿me la puedes presentar? ¿Has visto a nuestra amiga? ¿Puedes ayudarnos?». Volvemos con Spider-Man y los demás. Peter pregunta qué está pasando y por qué todo está congelado. Kang explica que se trata de un torniquete temporal y que ha detenido el flujo del tiempo alrededor de ellos para poder hablar, pero les advierte que no se sientan cómodos, ya que The Maker encontrará alguna forma de atravesarlo o rodearlo y evolucionar más allá de ello, porque siempre lo hace. Mientras tanto, no muy lejos de ahí,
el árbol de The Maker produce una nueva forma grotesca desde su frente, que cae al suelo y empieza a tomar consistencia. No se me ocurre a qué puede referirse esto, pero se parece a Malboro de Final Fantasy. Por su parte, The Maker le habla a la mente de Doom y le dice: primero Howard, ahora él. Todos mis enemigos entregados a mí. Buen chico, Doom. Manténlo aquí. Doom le hace caso y le pregunta a Kang quién es él. The Maker se burla de Doom por no saberlo y se pregunta si quizá le quitó demasiado tejido cerebral. Kang responde que todo está ocurriendo tal como lo recuerda, con cada detalle, y advierte que no les queda mucho tiempo y que aún hay mucho por hacer. Con un chasquido de sus dedos a lo Thanos, hace desaparecer a todos los atacantes y se presenta ante todos diciendo: soy el último rey de todo, el Ultimate Victor, el vencedor definitivo. Dentro de unos millones de años me darán el título de Kang y perdurará. Es una de las primeras palabras del universo, del primer lenguaje hablado. Traducido aproximadamente, significa conquistador de todo. Pero, por favor, amigos, solo llámenme Tony. Kang se quita la máscara, revelando el rostro de Tony Stark. Si hasta ahora se seguían preguntando a quién había visto Howard Stark cuando le quitó la máscara a Kang en Ultimate Invasion, pues aquí está la respuesta. Doom no puede creer que sea Tony, mientras que Spider-Man comenta que todos tienen un doble malvado excepto él, pero Venom, sintiéndose ofendido, le llama la atención. Kang responde que han tenido esa conversación un número infinito de veces, y que la expresión de Doom nunca deja de resultarle interesante. América advierte que no escuchen, afirmando que ese no es Tony, y que el verdadero está allí, frente a ellos, aunque no se mueve. Kang asegura que Tony estará bien y que solo necesita tiempo para procesarlo todo. Mientras tanto, The Maker exclama que con 2 Immortus Engines podría expandirse sin límite y le ordena a Doom que lo mantenga hablando mientras se dirige hacia allí. Doom obedece y le pregunta a Kang por qué deberían confiar en él. Mientras el monstruo de The Maker se acerca, evolucionando con rapidez, Kang responde que es porque confían en su Tony, añadiendo que él es ese mismo hombre, pero con miles de millones de años de diferencia. Spider-Man le pregunta cómo pueden haber pasado miles de millones de años si luce exactamente igual. Kang explica que está eternamente atrapado en el instante previo a su primera muerte y que nunca envejecerá. Como Peter Pan, comenta Spider-Man, pero Kang responde: como un dios. América pregunta si ha regresado para ayudarlos a matar a The Maker, pero Kang responde que no. Aunque lo desearía, así no ocurre. Doom le exige que se explique. Mientras tanto, The Maker reconoce el torniquete temporal de Tony, recordando que su padre lo intentó en 4 ocasiones, y que gracias a eso pudo inventar una geometría antitaquión y forma superfluida, capaz de deslizarse entre los segundos. Kang le responde a Doom y le dice que se refiere a todo: su lucha inútil, su fracaso total y sus muertes trágicas y brutales. Spider-Man reacciona alarmado, y The Maker le ordena a Doom que, mientras está distraído, lo deshabilite, pero sin dañar el motor. Kang agrega que todo esto ya es historia, y que todo está ocurriendo tal como debe ocurrir. The Maker le ordena a Doom disparar, y múltiples disparos impactan en el cuerpo de Kang. América le exige a Doom una explicación, mientras que The Maker le grita: estúpido incompetente, le diste al motor. Has fallado otra vez. En fin, una máquina del tiempo tendrá que bastar. América observa que el tiempo vuelve a moverse con normalidad y que morirán en minutos. Doom le recuerda que su objetivo es matar a The Maker y que quien fuera esa figura, Kang o Tony, se negó a ayudar, por lo que podría haber sido un agente enviado para generar confusión o una distracción y que representa un peligro para su objetivo. Spider-Man cuestiona cómo morir ayudará a conseguir ese objetivo, y Kang, mientras desaparece, le responde: tal como se supone que debe ser. En eso, el sentido arácnido de Spider-Man lo pone en alerta. América reconoce el peligro y les advierte a los demás. El monstruo de The Maker, ahora de tamaño colosal, se aproxima a toda velocidad. Spider-Man pregunta si los edificios se están doblando a su alrededor, pero Doom le aclara que no son los edificios, sino la realidad la que se está curvando. Spider-Man le recrimina que haya destruido la única ventaja que tenían, pero Doom le responde: no lo creo. Sea lo que fuera, creo que Kang tenía razón sobre Tony. No ha estado en coma, ha estado calculando.
y creo que está cerca de una solución. The Maker exige que le entreguen el corazón del chico. Si obedecen, su destino será terrible, pero finito. Pero si se niegan, su sufrimiento no tendrá fin. Si aprecias lo que hacemos en Ríos de Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Antonio Ripechip. Cuando el monstruo llega, es recibido por un rayo de energía que le vuela media cara y hace que parte de él caiga al suelo como un charco de brea. Doom y América consiguen esquivarlo, pero Spider-Man no. Iron Lad finalmente hace su movimiento y se dirige al grupo, indicando que está bien y disculpándose por haberlos asustado, mientras explica que la mecánica temporal nunca fue su fuerte, pero que está empezando a dominarla. Con los ánimos revitalizados, todos se lanzan contra The Maker, quien les grita que él los creó a todos. Que todo forma parte de su diseño. Como era de esperarse, Venom le advierte a Peter que algo ocurre. Mientras lo abandona, el traje, ahora poseído por The Maker, exclama: Picotecnología, tecnología antigua, pero brutal. La piel, 1 trillón de diminutas cuchillas moleculares. Mira a Peter a los ojos y le dice: oh, él era tú. Era tú. Toda tu vida desperdiciada está aquí. Te preguntas por qué eras el número 1 en la lista. Te preguntas por tu destino especial. Te preguntas qué significa. Déjame decirte: nada. No significa nada. No había ninguna importancia en el orden. No eres especial. Eras una casilla en una lista de tareas. Aquí vemos a Ultimate Carnage, quien lanza sus cuchillas contra Peter, derribándolo, mientras añade: dejaste a tu familia por nada. Desperdiciaste tus últimos años con ellos por nada. Peter intenta resistirse, pero Carnage le atraviesa el pecho sin compasión, mientras agrega: moriste por nada. América y Tony reaccionan desesperados, pero Carnage deja caer su cuerpo al suelo y añade: todo siempre conducía a esto, Parker. Creo que, en el fondo, lo sabías. Oh, The Carnage, la carnicería, ¿no es hermosa? Nos movemos al subsuelo, al refugio de los Parkers y sus amigos. Richard le pregunta a su madre si está bien. Mary Jane responde que sí, que solo estaba tomando aire. Richard señala que son las 4 de la mañana, que la escuchó llorar y le pregunta por qué. Mary Jane admite que no está segura, no sabía que estaba llorando. Sugiere que quizá estaba perdida en las estrellas. Richard le responde: pero mamá, estamos bajo tierra. Aquí abajo no hay estrellas. Ahora veremos por qué Peter se disculpaba al inicio con Mary Jane. En la última página está la carta de despedida de Peter. No la leeré toda, pero empieza así: si estás leyendo esto, entonces estoy muerto, lo que te convierte en viuda, lo cual es conveniente si quieres seguir con todo el asunto del superhéroe con temática de araña. Perdón, esconderme detrás del humor siempre ha sido lo mío, como bien sabes. Como Richard dice, cuanto peor la situación, peores los chistes. Probablemente debería haber ido a un terapeuta por eso, pero bueno, supongo que ese barco ya zarpó. Luego le dice que le hubiera gustado tener más tiempo con ella y con su familia, ya que siente que dejó muchas cosas sin decir y sin vivir. Reflexiona sobre su vida como alguien que piensa en imágenes más que en palabras, recordando momentos importantes con ella, con su hijo Richard y con May. También lamenta todo lo que no podrá vivir. Ver crecer a sus hijos, compartir momentos familiares y estar presente en sus vidas. Admite que quizá cometió un error al priorizar ser Spider-Man sobre su familia. Cuestiona si valió la pena dedicarle a eso sus últimos 2 años. Además, se pregunta si no hubiese sido mejor si tan solo pisoteaba esa araña con su zapato y arrojaba esa maldita caja a la basura. Le pide a Mary que siga adelante, que no deje que su recuerdo la detenga y que cuide de los niños. Confía en que ella será fuerte y que podrán seguir sin él. Finalmente, agrega: tienen toda su vida por delante, y quiero que sepas que, sin importar en qué te conviertas, está bien. Estaré orgulloso de ti. Mientras ames a los niños y te ames a ti misma, estaré orgulloso de ti. No dejes que yo, o el recuerdo de mí, te detenga. Te dejo ir. Me saqué la lotería, MJ. No necesitaba que me lo dijeras. Lo supe desde el momento en que puse los ojos en ti. Y cada año, el premio creció más y más. Despertar era ganar la lotería. Cada día. Tú y yo contra el mundo. Siempre.
Con todo mi amor, Peter. Hola de nuevo amigos, aquí les comparto mi opinión del número. Siento que este número tiene cosas muy potentes, pero al mismo tiempo no todas terminan de aterrizar como deberían. Por ejemplo, lo de Carnage, eso sí me gustó bastante. Es una aparición muy agresiva, muy directa, y sobre todo, muy cruel con Peter. El problema es que todo está tan marcado por esta idea de que el universo ya se va a acabar, que incluso los momentos grandes pierden algo de peso. La muerte de Peter debería ser devastadora, pero no termina de sentirse así. No porque esté mal escrita, de hecho la carta es bastante emotiva, sino porque ya venimos con la mentalidad de que todo esto se está cerrando sí o sí. Entonces es como, sí duele, pero no pega tan fuerte como podría en otro contexto. El conflicto principal, que es básicamente esa idea de que The Maker ya ganó desde antes y que todo lo demás es solo el proceso, hace que los personajes se sientan un poco atrapados, como que hagan lo que hagan, no cambia realmente nada. The Maker como villano cumple, pero ya está en un nivel tan exagerado que casi se vuelve más una fuerza que un personaje. Está en todos lados, lo sabe todo, se adapta a todo. Entonces es difícil sentir que alguien realmente pueda enfrentarlo. Y algo que no puedo dejar de pensar es todo lo que falta. O sea, estamos en un evento final y no vemos ni a Storm ni a Black Panther. Wolverine casi ni existe aquí, y de los Guardianes ni hablemos. Se siente raro, como si el mundo fuera más pequeño justo cuando debería sentirse más grande. Se siente más como Ultimates, Spider-Man y sus amigos, aunque Spider-Man ya no estará. La dinámica entre los personajes, especialmente con Tony y Kang, tiene cosas interesantes, pero tampoco sorprende demasiado porque ya se veía venir. Aún así, me gusta cómo juegan con esa idea del destino. Y al final, lo que más me deja pensando es eso. Si todo ya está escrito desde el inicio, si todo siempre iba a terminar así, entonces, ¿de verdad queda alguna posibilidad de que algo cambie en el siguiente número? ¿O solo estamos viendo cómo se cumple exactamente lo que ya estaba destinado? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.